campos de cultivo repletos de frutos que se echan a perder sin quien los coseche, construcciones inconclusas por falta de obreros, restaurantes que no tienen suficientes cocineros ni meseros, y estacionamientos en los que antes se congregaban decenas de jornaleros, ahora reducidos a unos pocos hombres que llegan con la incertidumbre de si aquel día conseguirán un empleo temporal. A lo lejos, la camioneta de la policía reparte guantes, gorros y suéteres a quienes aguantan un gélido clima invernal. Pero en vez de verse como un gesto de solidaridad, el acto despierta desconfianza. ¿Por qué? Porque muchos de esos hombres y mujeres que se congregan a primera hora no poseen estatus migratorio regular y temen caer en alguna redada. Así, el discurso antimigrante y las amenazas de deportaciones masivas, lideradas años atrás por el expresidente Donald Trump y ahora reactivadas de forma política, han generado un clima de tensión constante. Aun con las presiones, la mayoría de los migrantes, sobre todo los indocumentados, siguen levantándose antes del amanecer para encontrar un sustento que les permita pagar alquileres, servicios, comida y, en muchos casos, enviar dinero a sus familiares en el país de origen. Quienes se han animado a grabar o compartir videos en redes sociales han documentado obras de construcción paralizadas y tiendas prácticamente vacías de empleados, evidenciando que la presencia de los migrantes en la economía de Estados Unidos es mucho más que anecdótica. Constituye la columna vertebral de sectores esenciales. Y es por esto que en este video expondremos cómo la misma nación que se jacta de ser la tierra de las oportunidades se encuentra en riesgo de detenerse sin la mano de obra de quienes, durante décadas, han forjado buena parte de su prosperidad. Dependencia económica e invisibilidad. A pesar de que el imaginario colectivo en algunos sectores de la sociedad estadounidense considere que los inmigrantes son responsables de la delincuencia o de la pérdida de empleos, las estadísticas y la práctica diaria señalan todo lo contrario. Según datos citados a lo largo de diversos análisis, la expulsión de más de 11 millones de personas sin documentos legales representaría la salida de alrededor de un 5% de la fuerza laboral. Adicionalmente, dejaría un hueco en las contribuciones fiscales de casi $100,000 millones a nivel federal y estatal. Y esta cifra no es caprichosa. Muchos migrantes, aunque no tengan papeles, pagan impuestos indirectos y en muchos casos también tributan directamente con números de identificación fiscal. Buena parte de estos migrantes lleva más de una década en territorio estadounidense, de modo que su arraigo no es solamente laboral, sino también personal. Tienen hijos, amigos, comunidades e incluso casas propias. Sin embargo, la constante amenaza de ser detenidos en cualquier momento limita sus movimientos y genera recelo ante cualquier autoridad, sea policía local o agentes de migración. Las consecuencias de esta desconfianza se ven rápidamente reflejadas en la economía local. Las cuadrillas de trabajadores para el mantenimiento de jardines, la construcción de viviendas o la recolección de fruta no se completan, lo que encarece los costos de la mano de obra y retrasa los proyectos. En la industria de la hospitalidad, por ejemplo, reducir la plantilla de cocineros, camareros y personal de limpieza genera mayores tiempos de espera, sube los precios de los platillos y, en el largo plazo, desalienta la actividad comercial. Y de pronto, una gran potencia económica experimenta que, si la base migrante falta, su funcionamiento se ve seriamente amenazado. Agricultura, construcción y hostelería detenida, de los campos vacíos a los costos en el supermercado. Uno de los ejemplos más gráficos de esta parálisis ocurre en la agricultura. En estados como California, Texas y Florida, buena parte de la mano de obra proviene de migrantes latinoamericanos. Sin ellos, no hay quien siembra ni cosecha, provocando que frutas y verduras se pudran en los campos. La consecuencia más inmediata se traduce en encarecimiento de productos alimenticios. El estadounidense promedio que acude al supermercado nota, poco después, el alza de los precios en productos tan básicos como el tomate, la lechuga, la cebolla o incluso los huevos. El punto es evidente: si no hay quien desarrolle estas labores, la oferta baja y los costos suben. Este es un problema que no se resuelve, como algunos políticos sugieren, contratando a trabajadores locales y ofreciendo mejores salarios. La naturaleza de la labor agrícola en la modalidad intensiva, con largas jornadas bajo el sol, exigencia física y remuneración ajustada al mercado, no atrae a la mayoría de los ciudadanos, mientras que los migrantes, necesitados de ingresos, han mantenido durante décadas el eslabón fundamental de esta cadena. Cambiar abruptamente este modelo de mano de obra implica, en términos prácticos, crisis inmediatas y una inflación que golpea a todos. El sector de la construcción presenta un escenario similar. Numerosos testimonios han mostrado obras paralizadas cuando, por temor a una redada, los trabajadores dejan de presentarse a sus puestos. La edificación de casas,
El mantenimiento de edificios o la instalación de techos depende en gran parte de cuadrillas con alto porcentaje de migrantes. Faltar al trabajo por miedo a ser atrapados por las autoridades es una realidad que muchos viven a diario. Las compañías constructoras se enfrentan, a su vez, a la imposibilidad de reemplazar rápidamente a personal con años de experiencia en técnicas de instalación, uso de maquinaria y trabajos que, por su dureza, no todos están dispuestos a asumir. Así, cada proyecto inconcluso representa pérdidas económicas para las empresas y para la economía local, que depende del flujo de proveedores, transportistas y todo el ecosistema alrededor de la industria. Además, el encarecimiento de la construcción incide directamente en los precios de la vivienda. El alquiler, ya de por sí costoso en zonas urbanas, termina elevándose porque los tiempos de entrega de nuevos inmuebles se alargan y la oferta, en consecuencia, no cubre la demanda. Este efecto dominó rebota en la inflación general, afectando no solo a las familias de escasos recursos, sino también a la clase media que ve cómo cada vez resulta más difícil acceder a una casa propia. Otro ámbito que evidencia la importancia de la comunidad migrante es la hostelería, que incluye restaurantes, hoteles, bares y cafeterías. En buena parte de las grandes ciudades de Estados Unidos, desde la costa oeste hasta la costa este, el personal de cocina, meseros, personal de limpieza y mantenimiento, en un porcentaje significativo, son migrantes. El fenómeno de ausencias por miedo a las redadas no hace sino replicar la misma historia. Restaurantes con mesas vacías, no por falta de comensales, sino por escasez de personal. Hoteles que tardan más en asear las habitaciones, y bares que recortan horarios porque no cuentan con trabajadores suficientes. El discurso antimigrante, promesas electorales y realidades económicas. La retórica antimigrante se intensificó en el ciclo electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia. Esta narrativa se basó en el supuesto de que los migrantes eran responsables de la delincuencia o de robar puestos de trabajo. Sin embargo, años después, la evidencia sigue apuntando en sentido contrario. La criminalidad no está especialmente vinculada a la migración, y muchos empleos que los migrantes cubren no son demandados por los trabajadores locales, sobre todo si se consideran las condiciones, la temporalidad y los sueldos en ciertos sectores. En cambio, las políticas de persecución intensifican los temores de una recesión económica en la que los precios de los alimentos y servicios básicos puedan dispararse. Aunque parte del electorado que apoyó a Trump lo hizo bajo la promesa de proteger empleos estadounidenses, la paradoja es que muchas zonas agrícolas y manufactureras, precisamente aquellas que votaron a favor del discurso antiinmigrante, sufren hoy la escasez de mano de obra y los costos crecientes. A nivel macroeconómico, la contradicción se vuelve todavía más evidente. Un país que depende de su sector productivo no puede al mismo tiempo expulsar a quienes cumplen funciones centrales en ese proceso. Consecuencias de una deportación masiva. Imaginemos el escenario hipotético de aplicar, de manera literal, la propuesta de deportar a más de 11 millones de indocumentados. Los cálculos hablan de un impacto inmediato, una reducción del 5% de la fuerza laboral, lo que generaría una fuerte recesión interna. Pérdidas estimadas de hasta 96.700 millones de dólares en contribuciones fiscales, afectando la recaudación que sostiene servicios públicos. Colapso en industrias donde la representación de migrantes es alta como la construcción, la agricultura y la hostelería. Un aumento del precio de numerosos productos, desde frutas y verduras hasta bienes manufacturados que requieren mano de obra migrante. Desde el punto de vista social y moral, el panorama es aún más complicado. Familias separadas, niños ciudadanos de Estados Unidos que verían a sus padres deportados, tensión racial y una profunda división en comunidades que han logrado integrarse con el paso de los años. Aquellos que defienden la idea de que los migrantes se vayan todos, rara vez contemplan las secuelas económicas y humanas que semejante acción desencadenaría. El aspecto humano tras la retórica política. Si bien las cifras macroeconómicas ayudan a comprender la magnitud del problema, no hay que olvidar que, detrás de cada número, hay personas con sueños, responsabilidades y familias. Al escuchar los relatos de migrantes que arriesgan su libertad cada madrugada, se revela que la decisión de quedarse en Estados Unidos no es un capricho, sino una necesidad. Muchos huyen de la falta de oportunidades o la violencia en sus países y encuentran en la Unión Americana un lugar donde, con trabajo duro, pueden salir adelante. Estas historias muestran una resiliencia admirable ante un ambiente hostil que, por un lado, necesita su mano de obra y por el otro, trata de expulsarlos. La tensión resultante se recrudece con políticas migratorias agresivas, creando un estado de paranoia donde las personas evitan buscar ayuda médica, denunciar delitos o inscribirse en programas de asistencia por temor a ser descubiertas. El costo de este clima de persecución lo paga no solo la población migrante, sino la sociedad entera. Conclusiones. Sin migrantes no hay nación que sostenga.
A manera de cierre, es imprescindible recalcar que la inmensa mayoría de los migrantes llega con la intención de trabajar y mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que aportan de manera decisiva a la economía de Estados Unidos. La parálisis registrada en los campos de cultivo, las obras de construcción y las cocinas de los restaurantes no es un mito, sino una realidad tangible que deja al descubierto la necesidad estructural de la mano de obra inmigrante. Las amenazas de deportaciones masivas, junto con los planes de aislar a Estados Unidos tras muros físicos o legales, se han revelado como una fórmula contraproducente para el desarrollo nacional. Cada vez que un migrante opta por quedarse en casa por temor a ser arrestado, se resiente la producción de bienes y servicios. Si la tendencia se generalizara, el país experimentaría un alza de precios en productos esenciales y un retroceso de la economía que afectaría incluso a quienes apoyan políticas antiinmigrantes. La narrativa de que los migrantes se aprovechan del sistema ignora el hecho de que muchos pagan impuestos, consumen bienes y servicios a nivel local y dinamizan el mercado laboral. Además, prescindir de su fuerza de trabajo no resolvería la supuesta escasez de oportunidades para los estadounidenses. Por las características y condiciones de ciertos empleos, difícilmente se ocuparían esos puestos de manera inmediata con trabajadores nacionales. En última instancia, resulta claro que la viabilidad de Estados Unidos, como potencia y sociedad multicultural, depende de reconocer la contribución de la población migrante y de encontrar soluciones que integren sus necesidades laborales y de residencia. Ofrecer un camino a la regularización y brindar seguridad para que participen de la vida cívica y económica de forma plena no solo es un acto de justicia humana, es además una imperativa estrategia de crecimiento que beneficiaría a todos los habitantes independientemente de su origen. La visión de campos vacíos y ciudades detenidas es la metáfora más dura del futuro que espera a Estados Unidos si insiste en políticas de deportación masiva. Frente a este escenario, cabe preguntarse qué país quiere construirse: uno que encare la realidad con soluciones integradoras, o uno que, intentando excluir a los migrantes, termina por despojarse de la fuerza que, día a día, lo mantiene en pie. La respuesta no solo definirá el destino de millones de trabajadores y sus familias, sino la dirección de la economía y el espíritu de una nación que siempre se ha vanagloriado de ser un faro de esperanza para quienes buscan un lugar donde prosperar. File free in the app.